Bueno, buenas noches, queridos hermanos. En nombre de Cristo Jesús les doy la más cordial bienvenida a esta noche de enseñanza. Para los que no me conocen, mi nombre es Gabriela Bernal. Pertenezco a la comunidad Pentecostés ya algún tiempo, pero el Señor es tan hermoso y maravilloso que me ha llamado a servirlo también. Soy coservidora en el grupo de oración Jesús es mi pastor del Valle de los Chillos. También soy miembro del Ministerio de Evangelización Digital San Lucas. Y por gracia del Señor en esta noche me ha hecho el llamado para traer su mensaje. El Señor conoce a su pueblo y sabe que hay situaciones que nos ponen un poquito temerosos. Por eso en esta noche el Señor quiere venirnos a hablar acerca de los miedos, prueba de fe. Así se llama la enseñanza de esta noche. Y vamos a tomar como referencia el Evangelio de San Marcos, capítulo 4, versículos del 35 al 41. Jesús calma la tempestad. Al atardecer de aquel mismo día, Jesús dijo a sus discípulos: crucemos a la otra orilla del lago. Despidieron a la gente y lo llevaron en la barca en que estaba. También lo acompañaban otras barcas. De pronto se levantó un gran temporal y las olas se estrechaban contra la barca, que se iba llenando de agua. Mientras tanto, Jesús dormía en la popa sobre un cojín. Lo despertaron diciendo: Maestro, ¿no te importa que nos hundamos? Entonces se despertó, se encaró con el viento y dijo al mar: Cállate, cálmate. El viento se apaciguó y siguió una gran calma. Después les dijo: ¿por qué son tan miedosos? ¿Todavía no tienen fe? Pero ellos estaban muy asustados por lo ocurrido y se preguntaban unos a otros: ¿quién es este que hasta el viento y el mar le obedecen? Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Haciendo la reflexión y preparando esta charla, meditando la profundidad este lindo pasaje bíblico, sacaba como conclusión que existe una causa y un efecto del proceder de los discípulos frente a Jesús. ¿Cuál era la causa de ellos que les llevaba a la consecuencia de sentir miedo en esa noche, miedo en esa turbulencia, miedo al ver que la barca se estaba hundiendo? ¿Cuál era la causa? Ellos no tenían fe, porque el Señor les pregunta puntualmente y les dice: ¿todavía no tienen fe? Han caminado conmigo, han visto mis milagros, seguro el Señor lo pensó en sus adentros y aún no tienen fe. Por eso están asustados. Y es hermoso, como yo digo, sentir ese Jesús cercano, sentir ese Jesús que camina con su pueblo, que conoce a sus amigos y sabe de una forma suspicaz hacer esas preguntas, esos cuestionamientos que yo estoy segura después de ese hecho debió haber calado muy profundo en los discípulos. Algunos expertos mencionan que existen beneficios del miedo. Voy a citar 5 beneficios, entre los más importantes, que causa el miedo en el ser humano. Nos dice que primero es una forma de aprender. El miedo está asociado directamente al aprendizaje. El segundo, nos enseña a valorar el presente. Solo hoy tengo, hoy vivo, hoy tengo mi familia, hoy valoro, porque mañana no sé qué pase. Tengo el miedo de perder, tengo el miedo de que me abandonen, tengo el miedo de un futuro incierto. El tercero, nos mueve a tomar una decisión. En las circunstancias que nosotros sentimos miedo, tenemos la opción: o me quedo quieto y dejo que el miedo me carcoma por dentro,
o pienso en una solución, en una herramienta que pueda ayudarme para vencer la situación que me está generando un miedo, una incomodidad, una frustración. Entonces nos dice que nos mueve a tomar decisiones. El cuarto, nos enseña cuáles son nuestros límites. El miedo también es un sentimiento que forma parte del ser humano, que también es bueno, ¿no? Si lo sabemos manejar, también es bueno porque nos indica hasta dónde yo puedo llegar, cuál es mi capacidad humana. Y en el plano espiritual, esta parte a mí me gustó muchísimo, porque el miedo nos hace reconocernos nada ante el Dios Todopoderoso. Y ese es mi límite, y mi límite me hace postrarme a sus plantas reconociendo que Él lo puede todo. Y el quinto beneficio que mencionan los expertos que el ser humano siente cuando tiene situaciones que le generan miedo, nos dice que es la clave para sobrevivir. A lo largo de la historia, si leemos geografía, historia, si leemos la trascendencia de la humanidad, vemos que desde nuestros primeros padres, el miedo movió ¿a qué? A sobrevivir a bestias, a sobrevivir de pronto situaciones que debían hacerlos moverse para buscar alimento, situaciones que les llevó a cubrirse, digámoslo así, cubrir su necesidad para poder sobrevivir. Tenemos miedos que nos causan, a ver, nos dicen que el miedo puede ser causado o imaginario, ¿ya? Y esas dos cosas son las que hay que distinguirlas. El miedo en nuestra sociedad está ligado netamente a las circunstancias en las que nos desarrollamos, está ligado incluso a nuestra edad. La vida va cambiando, la vida es cíclica, por lo tanto los miedos también son cíclicos, ¿no? Tenemos que los miedos en los niños, ejemplo, el primer miedo de un niño, ¿cuál es? Es el miedo a la oscuridad. Es el miedo a las alturas, es el miedo incluso que a veces van creándolos, ¿no? El miedo al monstruo, miedo, no sé, a los insectos. Y en su tierna edad ya va empezando a sentir miedos de que papá se vaya, regreso a ver y no está mamá, papá, y yo ya siento miedo, ¿no? Y ese miedo es el que le mueve al niño a aprender que a ciertas circunstancias no hay que acercarse porque eso nos puede llevar a un peligro. Después vamos creciendo y ya nos vamos, el niño va creciendo y vamos enfrentándonos a otros desafíos. En la adolescencia, por ejemplo, existe el miedo a no sentirnos aceptados, existe el miedo a los cambios visibles y trascendentales que experimentan los chicos. Tenemos el miedo hoy por hoy de los jóvenes, de los adolescentes, es a no cumplir los estándares de la moda, a no ser parte de un estatus social, a no tener el iPhone de última generación, a no estar acorde al grupo al cual yo pertenezco. Y eso ya me genera miedo, me genera frustración, me genera ir un paso atrás, porque yo ya temo no ser aceptado. Después va el joven, el adolescente va creciendo y se va haciendo joven y ya va entrando la etapa de la adultez. Y también existen otros miedos. Ejemplo, decidir una carrera profesional. ¿Estoy haciéndolo bien? ¿No lo estoy haciendo bien? ¿Estoy realmente destinado? ¿Esta será mi vocación? Decidirme, ¿será lo correcto hacer una familia? ¿Será lo correcto quedarme soltero? Hoy por hoy vemos que los jóvenes ya no se quieren casar. Hoy por hoy vemos parejas jóvenes que se casan, pero tienen miedo a la responsabilidad. Por tanto, ¿qué hacen? Ya no procrean, ya no hijos, ya lo que hacen es adoptar mascotas, ¿no? Entonces, ese miedo, y me voy blindando porque yo no quiero esa responsabilidad, es algo que yo desconozco. El miedo a la economía.
Estamos en una sociedad, en un mundo, no vayamos muy lejos, nuestro país, las políticas del gobierno, el tema tributario, la falta de trabajo, la escasez de productos, de liquidez económica, nos lleva a sentir miedo y un miedo bien latente, ¿no es cierto? El miedo a la inseguridad, el miedo a que ya no podemos movernos tranquilos porque ya nadie está a salvo, ya no existen sitios exclusivos, residenciales, porque ya todo es un caos y todo nos genera miedo. Estas situaciones nos van robando la paz. Y si no estamos afianzados en el Señor, en su amor, el miedo nos va ganando esta batalla. Todo el control de todas estas situaciones nos generan estrés, nos generan un desgaste emocional, nos generan un desgaste físico, porque quiero controlarlo todo, porque quiero cuidar todo lo que yo creo que es mío y a mi fuerza y a mis decisiones. Seguimos con el crecimiento de este joven. Ya hizo su vida, ya se enfrentó a todos estos miedos, ya es joven, ya es adulto, ya tiene su familia, ya tuvo su familia, ya cumplió su ciclo, tiene la edad de oro. Y ahí ya se enfrenta a otros miedos. El miedo principal de este grupo de personas es el miedo a la muerte, principalmente a las personas que no conocen de Dios. Ya no hay un futuro, ya hay solo un pasado, ya únicamente hay recuerdos. Pero se crea el miedo de que me diagnostiquen un cáncer, de que uno de mis familiares esté pasando por alguna situación grave, de que mis hijos no se realicen como yo esperaba. Vienen el tema de que incluso muchos de los hermanos que ya tienen sus años, ¿qué voy a hacer con los bienes que tuve, cómo los voy a distribuir, herencias y demás? Y ya vienen otros miedos, se empiezan a generar nuevos miedos. Creo que la mayoría de nosotros hemos visto cómo estamos en esta ola de las tendencias, ¿no es cierto? La película Intensamente 2, que se estrenó no hace mucho. Es una película diseñada con un mensaje social psicológico. Entonces, ahí si nosotros analizamos esta película, la niña, la protagonista, en esta segunda versión ya se enfrenta a otros sentimientos, ¿no es cierto? Ya el tema de la ansiedad, ya son otros sentimientos que empiezan a acompañarla de acuerdo a su desarrollo. Pero los que vimos intensamente uno, pudimos ver que el miedo fue uno de los sentimientos que estuvo desde el inicio y que incluso en un fragmento de la película, la alegría le hace recordar que miedo tuvo mucho que ver para que la niña sintiera miedo, sintiera soledad y pudiera valorar el amor de su familia, que era el amor de su papá y su mamá. Entonces nos damos cuenta que el miedo está presente en todo momento y que también es bueno. Tenemos citas bíblicas referentes que a nosotros como cristianos católicos y como miembros de una comunidad, el Señor nos viene a recordar cuál es el espíritu que Él nos ha dado. En la segunda carta de Timoteo, capítulo 1, versículo 7, el Señor nos dice, pues el Señor no nos ha dado un espíritu de temor, sino un espíritu de fortaleza, de amor y de prudencia. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Nos dice que no hemos recibido un espíritu que nos acobarde, un espíritu que nos limite, un espíritu que nos deje tiesos de miedo. No, Él nos dice que nos ha dado un espíritu grande, un espíritu que no sienta temor. Y no nos dice que no debemos sentirlo. Es natural, como les decía, queridos hermanos, pero mi miedo, ¿dónde lo deposito? Pero ¿cuál es la palabra del Señor que yo recuerdo para saber que no me puedo quedar en el miedo? Que es el miedo quien tiene que hacerme mover a qué?
a que mi fe crezca más, a que el Señor no venga como los discípulos que tuvieron miedo y me diga, ¿tienes tanto miedo? ¿Dónde está tu fe? ¿Aún sientes miedo porque no tienes fe? A la luz del Señor nos invita a hacerlo parte de nuestra cotidianidad, como los discípulos, a vivir ese precioso pasaje bíblico y hacerlo vida en nuestra vida, invitarlo a nuestra barca, a esa barca que se está hundiendo, a esa barca que hoy por hoy el mar, ¿cuál es? Las deudas, las enfermedades, la pérdida de un hijo encerrado o inmiscuido en los vicios, encerrado en su cuarto, situaciones que nos pueden llevar a sentir miedo, a sentir desolación, a sentir tristeza y frustración. Pero el Señor dice, yo estoy aquí. Y Él sigue dormido en su cojín, como nos dice la palabra. ¿Por qué? Porque Él estaba seguro que es hijo del Dios Todopoderoso y no iba el Señor a permitir que pasara absolutamente nada en esta noche porque aún no era el tiempo, porque aún él no había cumplido con su misión y él dormía plácidamente, como nos dice la Escritura. Sin embargo, los discípulos, aún habiendo caminado con él tanto tiempo, no pudieron entender la prueba de fe. Tenemos para esto cuatro herramientas, 4 pasos que nos van a ayudar a identificar lo que yo tengo que hacer cuando vengan situaciones como las que ya mencioné anteriormente en nuestra vida presente. ¿Qué es lo que yo tengo que hacer para poder enfrentar estos miedos? Entonces vamos a citar 4 pasos importantes para poder darle frente al miedo, a la situación que cada uno de nosotros esté pasando. La primera nos dice tomar la decisión correcta. La segunda, ser prudente. La tercera, buscar la ayuda adecuada. La cuarta, reconocer que es una oportunidad para crecer en la fe. ¿Ya? Les repito, los 4 pasos que vamos a tomar son tomar la decisión correcta, ser prudentes, buscar la ayuda adecuada y la cuarta, identificar que es una oportunidad para crecer en la fe. La primera, tomar la decisión correcta. El Señor nos invita en esta noche a despreocuparnos, pero a ocuparnos a saber tomar la decisión correcta. ¿Y cómo lo podemos hacer? A la luz del Espíritu Santo. No podemos evitar las situaciones que nos pasen. Hay cosas que incluso nosotros le echamos la culpa a Dios y no nos damos cuenta que son consecuencia de nuestras decisiones, lo cual nos lleva a situaciones que nos tienen inmiscuidos en un miedo, en una frustración, en una tristeza extrema. Y ha habido veces en que inconscientemente le hemos culpado al Señor. Entonces, que estos pensamientos queden por fuera para nosotros en esta noche y que dejemos de preocuparnos y nos ocupemos de escuchar la voz del Señor a través de su Espíritu Santo. Solo en la luz del Espíritu Santo sabremos cómo tomar la decisión correcta y como nos han enseñado en la comunidad. A la luz de la guía de nuestros guías espirituales podremos discernir cuál es la decisión que yo debo tomar, porque como decíamos, el miedo, en una situación de miedo tenemos 2 opciones: o nos quedamos parados sufriendo el miedo, llorando el miedo, o me muevo y salgo de esa situación, o lo sostengo con alegría, pero tengo que hacer algo. Y es muy difícil discernir de forma humana en muchas circunstancias qué tengo que hacer, para dónde tengo que correr, cómo debo corregir al hijo, qué decisión debo tomar, me cambio a este trabajo, me quedo en el que estoy, cuál es el análisis incluso que debería hacerlo. Entonces, a la luz del Señor es posible. 2, nos dice que nos invita a ser prudentes.
recordemos que nos decía en la segunda de Timoteo que el Señor nos ha dado un espíritu de fortaleza, de amor y de prudencia. ¿Por qué? Porque las situaciones de miedo nos mueven a veces a tomar decisiones rápido. Y ahí podemos caer en la imprudencia de decidir mal, en la imprudencia de dejarnos llevar por nuestras emociones, en la imprudencia de que mis palabras no sean las palabras que quiere el Señor que yo las diga. En ese riesgo podemos caer al ser imprudentes. Los discípulos, como nosotros hemos visto en el pasaje bíblico, pudieron haber tomado otras opciones, pudieron, incluso yo me imaginaba, pudieron haberse lanzado de la barca viendo que se estaba hundiendo. Me imagino debieron haber sido muy buenos nadadores. Incluso la palabra nos dice que fueron con otras barcas. Pudieron haber hecho eso. Sin embargo, el haber compartido con el maestro les hizo mirarle a él. En toda su angustia, en toda su desesperación, en sus gritos, y en toda la adrenalina que debieron haber tenido en ese momento, lo que hicieron, ¿qué fue? Mirar al maestro, decirle, Señor, nos estamos hundiendo y no te importa, míranos. Pero su mirada inmediata fue Él, a quien yo le tengo cerca. Entonces, ¿a quién tenemos cerca en nuestra vida? ¿Quién es enseguida mi punto de focalización? ¿A quién lo veo cuando mi barca se está hundiendo? 3, busco la ayuda adecuada. Esto me pareció muy, muy interesante porque hay que tener mucho cuidado. En el mundo actual, en nuestra sociedad, no sé si les pasa, pero hay muchos coaches, hay muchos programas que dicen, encuéntrate con tu yo interior, sana tu pasado, o ven, te invitamos a que hagas unas regresiones y acomoda tu vida anterior para que tu vida futura sea mejor, exitosa, quieres crecer económicamente, quieres alcanzar tu nivel intelectual óptimo. Entonces, hay muchas cosas que nos venden como sanación, como liberación, y que están simplemente envueltas en una sociedad lejana de Dios, lejana de lo que Él nos invita. Porque ahora si usted va al médico, ¿qué le dicen? Le hicimos todos los exámenes físicos y usted está muy bien. No sabemos por qué le duele aquí, le duele acá. ¿Sabe qué? Vaya al psicólogo, le dice. Vaya al psicólogo. Vaya, eso le va a hacer muy bien y ya, perfecto, usted agenda con el psicólogo, le cuenta toda su vida, incluso abren heridas, topan puntos muy, muy, muy críticos, muy sensibles, muy delicados, perfecto, abrieron la herida y quedó ahí. Y usted sigue depositando su dinero en más sesiones. ¿Por qué? Porque su fe, su esperanza ya se quedó en el médico. Él me va a sanar mis traumas, Él me va a ayudar a guiar en esta situación en la que hoy por hoy me encuentro. Y nuestra fe se va empezando a alejar. Tengo mucho respeto con los médicos, con la parte médica, el Señor bendice la medicina, pero hay estas corrientes hoy por hoy que nos quieren alejar del plan perfecto del Señor, que nos quieren alejar de los propósitos que Él tiene. ¿Y cuál es el propósito principal del Señor? Que nosotros vivamos adheridos a Él, a sus mandatos, a sus preceptos, a su corazón, que nos dejemos amar, que nos dejemos sanar, que entreguemos todas nuestras preocupaciones, nuestra carga, esta barca que se está hundiendo, entreguémosla a Él. Es la mejor invitación que Él nos puede hacer. Entonces hay que tener mucho cuidado con eso y tomar ¿qué? Las herramientas adecuadas para poder buscar esa ayuda que mi vida necesita. ¿En dónde lo buscamos al Señor? En el Santísimo Sacramento del altar, en la oración, en la lectura de la palabra, en las reuniones que la comunidad convoca, en los grupos de oración, en las ayudas idóneas de los guías espirituales. ¿Qué ayuda más extraordinaria? ¿Qué gracias y qué regalos más especiales
que el Señor nos muestra como un abanico para que nuestras almas y nuestras vidas no vayan corriendo a buscar y vayamos de dioses en dioses queriendo encontrarnos a nosotros mismos, queriendo reparar un pasado, queriendo reparar cosas que hoy por hoy me han hecho ser quien soy, o que hoy por hoy me doy cuenta que toda mi vida me afectaron y que toda mi vida me dolieron tanto y hoy por hoy soy una persona tan miedosa y hoy por hoy me cuesta tanto tomar una decisión y hoy por hoy no puedo decidir sola. Y si viene alguna situación grave, yo me sumerjo en la tristeza y dejo que ese espíritu de valentía dañe mi vida y ofenda al Señor, porque Él nos dice que Él está con nosotros todos los días de nuestra vida hasta el último día. Él dice que ha hecho morada en nosotros, que somos templo del Espíritu Santo, nos dice las Escrituras. Entonces, el Padre, el Hijo y el Espíritu Santo mora en nosotros. Al yo sentirme solo, al yo sentirme triste, al yo tener un miedo excesivo y no saber qué hacer con él, estoy ofendiéndole al Señor. Estoy olvidándome todo lo aprendido a lo largo de los años, de los meses, de los días que tengamos caminando ya en la comunidad o en nuestra vida espiritual cristiana católica. Entonces, cuando yo permito que eso pase, desdigo todo lo anterior y eso entristece al Señor. Para salir de la prueba fortalecidos y siendo partícipes de grandes milagros que el Señor obró con su pueblo y ser testimonios de vida, es necesario invitarle a nuestra barca al Jesús Todopoderoso, a ese Maestro que acompaña a su pueblo y que nos conoce necesariamente. Hay una historia que a mí me llamó mucho la atención y dice que había un hombre que le decía al Señor, Señor, pero qué injusto que eres conmigo, ¿por qué me llevas mar adentro? ¿Por qué permites que me pase esta situación y que me pase aquello? Y apenas estoy alzando la cabeza y llega otra desgracia a mi vida y yo me siento triste y yo tengo miedo con todo lo que yo estoy viviendo y tú lo permites. Y le reclamaba al Señor porque le decía, mira, yo te sigo, yo te amo y tú lo permites y me llevas mar adentro, ese mar que a mí me asusta y que yo no quiero. Y el Señor en todo su amor le queda mirando y le dice, ¿sabes por qué te llevo mar adentro? Porque tus enemigos no saben nadar. Esa historia cautivó mi corazón definitivamente porque el Señor no va a permitir nada que suceda en nuestra vida que no tenga un propósito, que no tenga una razón de ser. Un propósito que no nos acerque a su corazón, a su voluntad, a su camino. Esa historia definitivamente cautivó mi corazón. Entonces recordemos, queridos hermanos, que nuestra tristeza, que nuestro miedo excesivo ofende el corazón del Señor, porque somos templo de su Espíritu Santo, porque somos templo de ese amor, porque Él nos ha cautivado, porque cuando nos ha llamado a este caminar, Él nos ha dicho, no estás solo, yo estoy contigo. Deja de sobrepensar, deja de remar solo, invítame a mí y yo estaré, si es verdad, durmiendo en el cojín, tranquilo, pero sabrá el momento en el que él tenga que levantarse y exhortar ese mar y exhortar esas olas que tendrán que quedar enmudecidas y la calma volverá, como aquella noche que nos habla de la parábola, ¿no? Qué bonito. Si estamos solos, dice, no es necesario dejar estos vacíos emocionales. Si nos sentimos solos, no es necesario, como yo suelo decir, hacerme bolita y quedarme en un rincón y esperar a que sienta yo que el agua ya está, pero ya casi que acá, para recién ahí buscar ayuda, ¿no? Sino en cuanto empecemos a sentir que ya hemos perdido el control de la barca,
que cuando ya nuestro miedo empieza a convertirse hasta cierto punto patológico, es cuando más debemos ser asiduos de los sacramentos, es cuando más debe ser esa alerta. Recuerden, nos decía al principio que el miedo en la humanidad está muy asociado a la sobrevivencia. Entonces, que ese miedo que hoy por hoy cada uno de nosotros podamos estar sintiendo por alguna circunstancia que el Señor permite que estemos viviendo, que nos permita movernos para sobrevivir a esta vida espiritual, sobrevivir a no quedarme estancado, a no quedarme quieto, porque esa quietud me va a carcomer, esa quietud me va a dejar en la nada. Y cuando yo realmente quiera alzar la cabeza y buscar y clamarle al Señor, decirle, Señor, mira, mi barca se está hundiendo, yo ya ni siquiera tengo esa oportunidad. Entonces el momento es hoy. Hoy que el Señor en su amor infinito ha querido venir a hablar a la comunidad de que, perfecto, hijitos, yo sé que están con miedo, sé que todas las cosas que estamos viviendo hoy por hoy como sociedad les ha generado mucho miedo, pero yo estoy aquí y yo quiero ser parte de esa barca, de cada uno de nosotros. Él quiere ser parte y qué hermoso definitivamente. Que ese miedo nos permita sobrevivir a nuestra vida espiritual, ¿cierto? A ver, vamos a hacer un recorderis de lo que el Señor ha dicho en esta noche, de los pasos que necesitamos aplicar a nuestra vida para cuando venga la tempestad. La primera, tomar la decisión correcta. La segunda, ser prudentes, prudentes a la luz del Espíritu Santo. La tercera, buscar la ayuda adecuada, esa ayuda idónea, esa ayuda que la comunidad pentecostés nos recuerda todas las veces, y no porque ganen los hermanos mayores nada, es porque nos ama tanto este buen Señor que nos ha invitado a este caminar, que quiere sanarnos, que quiere liberarnos y que ha puesto esa ayuda adecuada, idónea a nuestro alcance. Y como cuarto paso, reconozcamos que la circunstancia que hoy estoy viviendo me va a permitir crecer, crecer en la fe, crecer en mis hábitos espirituales incluso, crecer en esa vida de ejemplo, en esa vida de santidad a la cual yo estoy y cada uno de nosotros estamos llamados. Como les decía, queridos hermanos, yo me he sentido maravillada al poder desmenuzar este pasaje bíblico, al poder analizar cada palabra que el Señor nos ha dejado plasmada en su escritura, que nos ha dejado como esa parábola tan simple de comprender, pero con un mensaje tan, tan, tan profundo. Y cuando yo me disponía a preparar la prédica, antes de eso yo le decía al Señor, Señor, tú dices que nosotros solo somos simples burritos que te cargamos. Tú eres quien hace la obra, tú eres quien habla, tú eres quien se comunica con su pueblo. Entonces, yo, como les decía, me sentía tan maravillada al poder estudiar, al poder prepararme en esta noche para poder transmitirles el mensaje. Y una frase muy, muy bonita que también cautivó mi corazón es una frase de Santo Tomás de Aquino, que dice, para aquel que tiene fe no es necesaria una explicación. Para aquel sin fe no existe explicación posible. Qué bonito. Les repito nuevamente. Para aquel que tiene fe no es necesaria una explicación. Para aquel sin fe no existe una explicación posible. Y como también nos han enseñado, ¿no es cierto?, en este hermoso caminar, que ante las pruebas, ante las circunstancias, uno tiene que preguntarle al Señor, ya no por qué, ya no que me dé las razones y querer entenderlo al criterio humano, sino decirle, ¿para qué, Señor?
¿Para qué lo estás permitiendo? ¿Para qué incluso permitiste que yo viviera hechos pasados que marcaran mi vida y que me hicieran la persona que soy? ¿Para qué? ¿Qué quieres tú de mí? ¿Qué estás buscando tú de mí? Y yo en esta noche también, queridos hermanos, quiero compartirles mi testimonio de vida, porque como muchos me conocen, eh, yo crecí prácticamente en la comunidad porque mi mamita, una persona de mucha fe, de mucha oración, ella llevaba a sus 5 guaguas de la manito a la comunidad. Entonces, yo le decía eso muchas veces al Señor, pero ¿por qué permitiste que viviera esto? ¿Y por qué permitiste que viviera aquello? Y les soy honesta, había momentos en que yo inconscientemente hasta quizás le culpaba al Señor y le decía, Señor, pero ¿por qué? ¿Dónde estabas? Cuando mi familia se desquebrajaba, ¿dónde estabas? Cuando todo era un caos y cuando mi corazón estaba tan dolido, tan herido, y eso hizo de mí una mujer tan miedosa. Tenía un miedo excesivo a muchas cosas, que si bien es cierto, también pude utilizarlo, ese miedo para precautelarme de ciertas cosas. Fueron como una alerta para no acercarme al fuego en muchas circunstancias, que hoy por hoy le doy gracias también al Señor porque tuvo un propósito del que yo viviera N cosas en mi vida personal, de niña, de adolescente, de joven. Y sin embargo, yo le cuestionaba al Señor. Pero ha sido un caminar de irle entendiendo, de irle conociendo, de irme preparando, de irme dejando enamorar, de irme dejando cautivar del Señor, de que me arrulle en sus brazos y que me diga que soy su hija amada, que soy la niña de sus ojos. Y eso de verdad que es muy, muy, muy gratificante para mí. El seguirle ha sido la mejor decisión que yo he podido tomar. Y para puntualizar en mi testimonio, en lo que yo quiero compartirles en esta noche, es que, como les decía, les hice el preámbulo de mi vida, ¿no? Entonces yo crecí con mis 4 hermanitos, en casa siempre estaba acompañada, siempre no había espacios de estar sola, al menos físicamente. Entonces yo fui desarrollando un miedo muy grande a estar sola. Así que pasaron los años, tomé la decisión de casarme y después de algún tiempo decidimos con mi esposo y mi bebé vivir aparte y quedarnos los 3, como el Señor lo pide y como yo pude hacerlo a través de la ayuda de mis guías espirituales también, que ese es otro testimonio y que en algún momento se los voy a compartir. Pero puntualmente, yo tenía mucho miedo de pasar sola. Entonces ya me fui a vivir con mi esposo y mi bebé. Y mi esposo, por su profesión, él es músico. Entonces, tiene sus presentaciones en la noche. Se va tarde, noche y regresa en la madrugada. Entonces, cuando yo ya me vi sola, yo tenía que llamarle a mi mamá, a mis ñaños, a alguien que venga a acompañarme, porque yo no quería estar sola. ¿Me escuchan? Ya. Y yo no quería estar sola. Entonces, para esto, el Señor me hizo ver que yo necesitaba liberarme de este sentimiento que me estaba aplastando, que me estaba limitando, que no me estaba dejando ser una mujer plena, una mujer feliz, una mujer que pueda quedarse al cuidado de su bebé y a la espera de su esposo. Y yo no podía seguir viviendo de esta manera, teniendo que depender de personas que vinieran a acompañarme. Como ya por gracia de Dios le conozco al Señor, pedí a los hermanos, expuse mi miedo, expuse mi problema a los hermanos y empezamos a hacer un camino de oración, un camino de sanación, un camino de liberación. Y para la gloria de Dios, hoy por hoy, ya no tengo miedo a quedarme sola. Ya me quedo sola con mi bebé y siento paz y estoy libre y busco
prédicas y busco oraciones y busco momentos interactivos con la comunidad, con los cuales yo ya me siento acompañada. Y aunque ya esté sola, yo ya no tengo miedo. Ya puedo vivir libre, en libertad, esa libertad a la cual el Señor me ha llamado. Y qué hermoso es decir, el Señor hizo esta obra tan grande en esta área de mi vida y soy una mujer libre para la gloria de Dios. Entonces, estos queridos hermanos, el testimonio que yo he querido traerles esta noche, abrirles mi corazón y contarles que el Señor es un Dios todopoderoso, que hay muchas cosas en la vida que nos pueden ir atando, que nos pueden ir restando y que a veces nos hacen codependientes de muchas cosas, de muchas relaciones, de muchas personas, incluso Dios no lo permita, de muchas sustancias. Pero Él tiene el poder para podernos liberar, para podernos sanar. ¿Pero cuándo? Cuando yo reconozco que mi barca se está hundiendo. Cuando yo reconozco y le digo, Señor, mi barca del miedo a la soledad ya me está cubriendo y yo no puedo más. Y esta vida no es la vida que tú quieres para mí. Y me muevo y busco la ayuda adecuada. Y el Señor obra, porque es un Dios todopoderoso, es un Dios real, es un Dios grande, no es una idea, es un Señor vivo, es un Señor que camina con su pueblo, que sabe nuestras necesidades. Y para mí ha sido totalmente gratificante y he sentido una alegría inmensa el poder dirigirme a ustedes en esta noche en nombre del Señor y traerles el mensaje que hoy quiso hablar a cada uno de sus corazones. Y esto que sea para la gloria de Dios.